descargo de responsabilidades. No soy dueño de los personajes ni la música que aparezca en este video, pero con las demás cosas todos los derechos a sus respectivos creadores, y sin nada más que decir, comencemos. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody. Capítulo número 1. Naruto Décimo Temari. Konohagakure no Sato. Uzumaki Naruto, el hiperactivo ninja cabeza hueca, caminaba hacia los altos muros de la aldea de la hoja oculta, con un Sasuke inconsciente colgado sobre sus hombros. Él fue el último del escuadrón de recuperación enviado para recuperar a dicho Uchiha para que regresara, y aunque estaba sangrando profusamente mientras apenas se aferraba a su conciencia, estaba sonriendo como un idiota. Había cumplido su misión cumpliendo así su promesa. Después de todo, Uzumaki Naruto nunca se retractó de su palabra, esta vez no fue una excepción. Cuando las puertas de la aldea se volvieron visibles para sus brillantes orbes azules, sus heridas finalmente cubrieron sus velos sobre él hasta los límites de su resistencia corporal, lo que lo llevó a caer al suelo con un golpe, completamente inconsciente. Mientras tanto, Temari caminaba por el sendero que conduce a la aldea de la hoja, su abanico de batalla siempre presente estaba colgado a la espalda como de costumbre, y el kimono de batalla blanco que se puso estaba colgado sobre su figura curvilínea, sujeto firmemente con un cinturón rojo atado a su cintura en un nudo. Llevaba el pelo recogido en sus habituales 4 colas de caballo, la mayoría lo encontró impropio de una mujer joven como ella, principalmente porque le restaba mucha importancia a su apariencia. Pero para una kunoichi tan seria como ella, era una necesidad. Las apariencias no te ayudaron en la batalla, y seguro que nunca fueron útiles durante los asuntos shinobi, le enseñaron eso de la manera difícil muchas veces en el pasado. Sus ojos verde azulado captaron 2 siluetas tendidas en el suelo, inconscientes, e inmediatamente corrió hacia ellas. Los médicos se habían llevado a Shikamaru antes que ella. De hecho, el genio perezoso había sido inflexible en volver a la aldea antes que ella, tan pronto como pudiera, y ella podía identificarse con sus preocupaciones sobre ese tema. Al ver a su hermano pequeño, a quien nunca había sufrido ni siquiera un rasguño durante casi toda su vida, yaciendo medio muerto en el suelo después de su batalla con Naruto, nunca se había sentido tan preocupada como en ese momento. Entonces, en resumen, ella podría identificarse con el genin de cabello de piña que quiere acercarse a sus compañeros de escuadrón caídos tan pronto como sea humanamente posible. Agachándose, le dio la vuelta a Uchiha para ponerlo boca arriba. Sus ojos entrenados viajaron instantáneamente y se enfocaron sobre la herida en forma de espiral que marcaba su pecho, a pesar de que las quemaduras de alto grado eran claramente evidentes en su pecho, pudo discernir con una simple mirada que sus heridas de ninguna manera amenazaban su vida. Entonces, dejando ese pensamiento a un lado, lo dejó suavemente a un lado y dirigió toda su atención a la segunda víctima que yacía a su lado. Ni siquiera necesitó girarlo para darse cuenta de que estaba al borde de la muerte, la sangre que se acumulaba debajo de él en un charco era prueba suficiente, manchando el suelo de carmesí. Corriendo instantáneamente a su lado, ella lo volteó y se quitó el kimono cerca de sus muslos justo antes de presionar la tela envuelta sobre la herida abierta en su pecho. Casi se perdió los pasos arrastrados que se acercaban cada vez más en su estado de aturdimiento, pero al mirar hacia arriba para ver al equipo médico ahora en el lugar, el alivio se apoderó de todo su ser. Al verlos poner a Sasuke en una camilla, se erizó. Oye. Ven aquí, necesita atención inmediata. Sus heridas son fatales. Gritó, bastante frenética. Sus ojos la miraron con leve sorpresa antes de viajar hacia el chico en su regazo. Al instante, para su mayor ira y confusión, esos ojos se volvieron fríos.
Uchiha-sama está herido, ¿no lo ves? Además, es mucho más valioso para la hoja de lo que nunca será. Ella lo fulminó con la mirada, pero los hombres no se movieron ni una pulgada en sus posturas. Tenemos nuestras órdenes y debemos seguirlas hasta el final. Le respondieron secamente. Antes de que pudiera siquiera levantar una palabra de protesta, se fueron a la aldea con un Sasuke inconsciente ahora a cuestas. Esos idiotas. Ella siseó. Mirando hacia abajo, su ira fue reemplazada por preocupación, la condición del chico rubio parecía empeorar cada segundo que pasaba. Sus ropas blancas estaban empapadas de su sangre, pero ahora mismo no le importaban cosas tan triviales. Acunándolo y colocándolo delicadamente sobre su espalda, comenzó a saltar hacia la hoja, con la intención de llevarlo allí ella misma ahora. Pero sintiendo su espalda ahora goteando en su elixir de vida, su corazón dio un vuelco. Espera, idiota, te conseguiré ayuda. No te mueras por mí. Susurró ella preocupada, sintiendo que su respiración se debilitaba a cada minuto. Sus pies comenzaron a acelerar el ritmo cuando las ramas comenzaron a difuminarse debajo de ellos en un aturdimiento. Parecieron horas antes de que el follaje finalmente terminara y ella corriera a través de las puertas sorprendentemente no tripuladas de la aldea, directamente al hospital con una cara de pura urgencia. Corriendo a través de las puertas del hospital, se detuvo abruptamente. Necesito ayuda aquí. Habló en voz alta, ganándose miradas de sorpresa del personal que se ocupaba de sus negocios allí. Al ver a la paciente colgada de la espalda, las enfermeras comenzaron a acercarse a ella en un santiamén. Por favor, apúrate, se encuentra en estado crítico. Esto es una emergencia. Presionó desesperadamente, ganándose comprensivos asentimientos de la enfermera. Entiendo que señorita. Dijo la enfermera tranquilizadora, ahora finalmente viendo bien el rostro magullado y golpeado de dicho paciente. Pero al vislumbrar esos cabellos besados por el sol y las marcas de bigotes en sus mejillas, incluso sus ojos se congelaron. Iré a ver si algún médico está libre, por favor espere aquí. Ella dijo. Su voz era demasiado tranquila ahora, un poco demasiado tranquila para el gusto de Temari de hecho. Temari gruñó, viéndola impotente alejarse sin preocuparse por nada en el mundo. ¿Qué diablos le pasa a esta gente? Gruñó, perforando agujeros en la espalda de las enfermeras que se retiraban. ¿Era ella la única que estaba viendo lo serio que realmente era Naruto? Tsunade, en un giro coincidente de los acontecimientos, salió del quirófano que albergaba a un Chouji herido, y justo cuando sus ojos se posaron en la rubia, la inconsciente, dejó caer su portapapeles con un grito ahogado y se acercó más a él. ¿Qué le pasó? Kami, retirando sus manos con pura voluntad de tratar de abrazar al chico al que adoraba tanto, tuvo que aplastar sus instintos maternales y comenzó a apresurarse a regresar a una habitación vacía. No importa eso, tráelo a la habitación de aquí. Temari no necesitaba que se lo dijeran dos veces, siguió a Tsunade con la misma rapidez. Shizune. Ven aquí, ahora mismo. Gritó Tsunade. Shizune entró a trompicones, y al ver a su hermano en todo menos sangre en la cama, como si fuera algo que el gato arrastrara, sus ojos se abrieron con horror. Naruto. Ella jadeó. Tsunade le dio una palmada en la mejilla suavemente, sacando a su aprendiz de la conmoción. Ayúdame, no juegues así. Necesitamos estabilizarlo, ahora. ¡Ay! Shizune asintió, levantándose los guantes de látex, con la intención de estabilizarlo tan pronto como pudiera. Temari se quedó allí extrañamente, sin tener idea de qué hacer ahora. Vio a Shizune y Tsunade gritando órdenes en el aire momentos antes de que la habitación estuviera retosando con las enfermeras, una de las cuales la arrastró y la sentó en la sala de espera, con bastante fuerza para su gusto. Se sentó allí, esperando, cubierta de la cabeza a los pies en sangre sin idea de lo que se suponía que debía hacer o incluso de dónde se encontraba actualmente. Estaba demasiado absorta en preocuparse por el niño que esencialmente había salvado a su hermano pequeño en más de un sentido, pero ahora, aquí estaba, casi al borde de la muerte. ¿Y todo por qué, ese orgulloso Uchiha?
Sus dientes chasquearon con fastidio, desde que había puesto los ojos en él, ese bastardo orgulloso le había dejado un sabor amargo en la boca. Pero abandonar por completo su aldea, la forma más alta de traición que uno podría cometer, solo para obtener una pequeña venganza. Tenía que haber sido ridículo, o incluso suicida, simplemente no podía señalar cuál era realmente. Temari. Tuvo que hacer una mueca de dolor y resistir el impulso de taparse los oídos, hablar de ser ruidosa. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no estás tratado por ese asunto? Esta vez se tapó los oídos, el chillido de la legendaria Banshee finalmente había logrado que lo hiciera. Por favor, Sakura, por el amor de Kami, esto es un hospital. ¿Podrías hablar más fuerte? Preguntó con irritación. Sakura asintió tímidamente, claramente avergonzada por haber sido regañada por sus payasadas tan sin rodeos. Y esta no es mi sangre, para tu información, es de Naruto. Estaba gravemente herido cuando lo traje, y hasta donde yo sé, todavía está siendo tratado por la propia Tsunade-sama. Sakura resopló, instando a Temari a mirarla con una ceja levantada. Le sirve apropiadamente. Temari entrecerró los ojos ante eso, su lengua se curvó con disgusto. Después de que le dije que me trajera a Sasuke-kun, lo hirió y casi lo mató. Deberías haberlo dejado allí. Por lo que me importa, ¿cómo te atreves a decir eso, inmundicia? Siseó Temari. Tenía un enorme agujero donde se suponía que debía estar su corazón, e incluso después de todo eso, todavía estaba tratando de traer de vuelta a ese bastardo de Uchiha a la aldea. Eres su compañero de equipo, por el amor de Dios, ten algo de respeto. Gruñó ella en voz baja, como una leona deprimiendo surgido en la mente de su entorno. No sabes nada. Sakura resopló, resoplando de disgusto. Mi mamá tenía razón, después de lo que le hizo a Sasuke-kun, sé que es el demonio que los rumores dicen que es. Podría ir a algún lugar y morir, por lo que me importa. La cortaron antes de que pudiera soltar más veneno. Licencia. Temari susurró, su voz gélida como un iceberg. Antes de que te haga, y en el proceso te ponga en el mismo barrio que tu precioso Uchiha-kun mientras estoy en eso, malditas aldeas aliadas. Susurró, su tono siempre tempestuoso. Sakura se estremeció por el tono, sabiendo muy bien que era más que capaz de llevar a cabo dicha amenaza si era necesario. Además, sus propias habilidades eran todo menos inspiradoras de confianza. Bien. Quédate aquí para que el demonio se despierte, entonces, no podría importarme menos. Resopló de nuevo y se alejó, dejando atrás a una furiosa heredera Suna. Respirando profundamente para calmarse antes de hacer una rabieta, Temari suspiró. Temari, ¿qué pasa? Dándose la vuelta con un sobresalto, Temari se encontró con un familiar par de ojos verde a su lado, sus ojos se suavizaron al verlos. ¿Qué tienes tan irritada, hermana? Preguntó una voz monótona. Todo está bien, Gaara, nada de lo que te preocupes. Le aseguró a medias. Gaara asintió, sabiendo muy bien que estaba mintiendo, pero también sabía que debía tener sus propias razones para hacerlo y lo dejó así. Temari se alegró de que no investigara más, incluso si la idea de librar a la faz de la tierra de la plaga de una Banshee de pelo chicle era demasiado tentadora, decidió que al final, simplemente no valía la pena. Entonces, ¿por qué estás cubierto de sangre? Preguntó, tan monótono y estoico como siempre. Se miró a sí misma, solo ahora se dio cuenta de cómo se veía a los demás a su alrededor. No es mi sangre. Su respuesta hizo que Gaara sintiera curiosidad. ¿Su hermana también mató a alguien? Improbable, no imposible, pensó. Sin embargo, la idea era tentadora, es de Naruto. Se puso rígido como una tabla al escuchar eso. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Él está bien? Preguntó. Incluso con lo frío que estaba, incluso Temari podía ver la urgencia en sus ojos. No era de extrañar que su hermano actuara de esa manera después de lo que Naruto había hecho por él, reflexionó. Ella asintió afirmativamente. Tsunade-sama lo está tratando en este momento. Escuché de ella que su curación es inhumanamente rápida y agregué a eso sus habilidades, ella lo tendrá fuera de peligro en poco tiempo. Le aseguró ella con dulzura, y funcionó.
Él asintió con la cabeza, confiando lo suficiente en ella en esto. Debemos regresar al pueblo entonces. Él dijo. Su corazón dio un vuelco por alguna extraña razón, no quería irse, todavía no. El consejo de la aldea ha llamado a todos los shinobi que tenemos a nuestra disposición de una vez, deben tomar una decisión sobre cuál será el próximo curso de acción para nuestra aldea. Quiso discutir, sin saber por qué, pero al final no dijo nada. Ella sabía muy bien por qué ellos, o más específicamente él, estaban siendo llamados. La aldea estaba débil y angustiada en este momento, por lo que deben tener su arma definitiva a su disposición para mostrar su fuerza frente a todos los que puedan pensar en aprovechar el estado debilitado de Suna en este momento. Incluso si lo detestaba con todo su corazón, era lo que era. Asintiendo con vehemencia, se levantó y salió para dirigirse al vestuario. Después de todo, necesitaba cambiarse de ropa con los recambios que guardaba para esos momentos, e incluso si una pequeña parte de su corazón la hacía mirar una y otra vez al quirófano detrás de ella, caminó con dificultad sin decir una palabra más. Después de todo, los deberes eran lo primero. 6 meses después, una pequeña aldea civil en la Tierra del Viento, caminando por las calles áridas en la tarde abrasadora de este pueblo del desierto, estaba un Temari Sabaku. En sus manos había un paquete de papeles, algunos pedidos de suministros que le asignaron para que los firmara uno de sus comerciantes. Dejando que sus ojos subieran al cielo mientras los cubría con la mano por un intento fallido de sombrearlos, suspiró. «Tengo hambre». Ella se quejó. Era casi la hora del almuerzo y, aparte de un poco de agua por la mañana, aparentemente ya estaba echando humo. Necesito algo de comer, y lo necesito ahora. Esos malditos comerciantes negociaron infernalmente si quería ser honesta, pero no era tan inepta como para ceder a sus demandas, sin abrirse camino a través de ellas. Al detenerse frente a una tienda con un sobresalto, vio una corona familiar de trenzas doradas vestidas con un mono naranja que transportaba cajas aquí y allá. Ella sonrió, casi entrando para ir a darle una palmada en la espalda en un saludo feliz, casi. Ciertamente había algo extraño en él, por decirlo menos. Ahora que miró un poco más de cerca, su ropa estaba cosida en varios lugares y además de eso, estaba aún más hecha jirones. Eran apenas pasables para un trabajador civil asalariado, mucho menos un shinobi de pleno derecho. El miedo se enroscó en su corazón como una serpiente, había un sentimiento de melancolía a su alrededor. Pero lo que más devoraba su corazón era el único objeto que no podía ver en su persona, su diadema. Caminando detrás de una esquina hacia un callejón, ella lo vigilaba desde lejos, su hambre yacía casi olvidada ahora. La vio acercándose al comerciante, recuperando algunas monedas, que supuso como pago por sus servicios. Tan pequeño como era todo lo que podía hacer con él en este momento. Salió a las carreteras, ella lo siguió, todavía desde lejos. Se detuvo en un puesto de ramen y, por su vida, no pudo evitar la sonrisa cariñosa que iluminó su rostro. Ese chico podía inhalar ramen, eso lo sabía por el tiempo que pasó explorando los detalles de todos los genin participantes hace 7 meses. Pero por alguna razón u otra, solo lo miraba con una mirada lejana, como si estuviera preocupado. Pero para su sorpresa, él se alejó sin siquiera mirar atrás. Incluso si no estaba segura de sus recuerdos de exploración durante su tiempo de los exámenes de Chunin, estaba bastante segura de que escuchar sobre su legendaria sed de caldo de ramen era otra cosa, había sido la comidilla de la aldea en ese momento, aparentemente. Él nunca, y ella quiso decir nunca, se alejará de un puesto de ramen incluso si se estaba muriendo, eso era absoluto. Pero ella divagó, al menos por ahora, y lo vio caminar hasta un puesto de frutas para comprar 2 granadas. Luego entró en una tienda y salió con una botella de agua sellada en la mano. Ella lo siguió desde los tejados, teniendo mucho cuidado de no ser vista por nadie a su alrededor, especialmente por él. Siguiéndolo a un callejón vacío, suspiró aliviada por lo sorprendentemente sombrío y frío que estaba, para su alivio, y observó con atención mientras él se apoyaba contra una pared a su espalda y se deslizaba cansadamente.
Ella lo vio morder con hambre su fruta y luego tragar la mitad de su botella de agua. Sentada quieta durante unos minutos, finalmente lo vio acostarse y entrar en el sueño. Decidiendo que ya había visto suficiente, se acercó a él y lo sacudió para despertarlo. Esperando a que recobrara sus sentidos, se tomó este tiempo para inspeccionarlo más de cerca mientras estaba en ello. Ahora que estaba cerca de él, no podía ver rastros de grasa de bebé que una vez se sentó con orgullo en sus mejillas la última vez que lo vio. Pero al ver sus ojos azul celeste medio cerrados mirándola con honesta confusión, frunció el ceño. ¿Quién es usted?, murmuró somnoliento. Ella frunció aún más el ceño y no dijo nada, dejándolo verla incluso de cerca. Pero incluso después de un minuto, para su creciente ira, él la estaba mirando de la misma manera. «Lo siento señorita, ¿puedo ayudarla?», preguntó de nuevo. Su ceño se profundizó en un ceño fruncido, más por su falta de energía que por el vacío de su memoria. Este último solo la lastimó un poco por alguna extraña razón. Cruzó los brazos sobre las rodillas. «Naruto, soy yo Temari. ¿No te acuerdas de mí, aunque sea un poco?», ella preguntó. La miró con extrañeza, como si fuera graciosa. Inclinando la cabeza hacia un lado, muy lindo en su sincera opinión, fue a negar con la cabeza antes de que se diera cuenta. «Ah. Jadeó. ¿Eres de Gaara, verdad?», preguntó. Ella asintió con la cabeza, sonriendo. «Ha sido un largo tiempo, eso tiene». Ella estuvo de acuerdo. Estaba a punto de interrogarlo un poco más, cuando, para su vergüenza, su estómago gruñó ruidosamente. En un instante, una granada estaba frente a su cara con su portador extendiendo su mano hacia ella inocentemente. «Tómalo, pareces hambriento», dijo, con una voz inusualmente pequeña, notó a ella. Ella se sonrojó y se lo quitó agradecida. «Gracias», susurró, mordiéndolo sin pensarlo más. Pasó junto a la fruta en lo que le parecieron segundos. Naruto le entregó su botella medio llena, que ella aceptó con un gesto de agradecimiento. «Entonces Naruto», preguntó ella, él se animó. «¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿En una misión o algo así?», ella preguntó. Miró hacia abajo, de repente encontró su regazo demasiado interesante y negó con la cabeza. «Ya no soy un shinobi Temari, fui desterrado de la aldea hace 6 meses», susurró, su voz oprimida. Se sentía como si alguien hubiera dejado caer una casa en su corazón, no podía creer lo que oía. «¿Qué?», preguntó con incredulidad, casi creyendo que estaba bromeando, ¿verdad? Al parecer, no se había dado cuenta de su pregunta y continuó, sin inmutarse. «Me desterraron del pueblo hace 6 meses después de la misión de recuperación que hicimos para traer de vuelta a Sasuke, supongo que no te enteraste, ¿eh?», preguntó, ella negó con la cabeza. «Tengo prohibido ingresar a la Tierra del Fuego o cualquiera de sus países aliados, incluido Suei Spring, o enfrentaré la ejecución inmediata por violar dichas leyes», susurró, como si estuviera soñando despierto. Decir que Temari estaba conmocionado era quedarse corto. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Naruto?», ella preguntó. «¿Por qué no te unes a otra aldea o algo así?». Él soltó una risa hueca, desprovista de todo humor. Hizo que los pelos de su cuello se erizaran por alguna extraña razón. «Iwa, y todas sus aldeas aliadas todavía están resentidas con Konoha, prefieren verme muerta que acogerme», respondió, y ella pudo ver sentido en esa evaluación. «Kumo, si de alguna manera se enteraran de que soy un Jinchuriki, preferiría convertir al Kyuubi en uno de sus propios shinobi leales, matándome en el proceso para aumentar sus propias fortalezas. Kiri todavía está en una guerra civil, así que ellos también quieren algunos Jinchuriki propios por sus propias razones. Y las aldeas más pequeñas ni siquiera me miran directamente, causa malestar entre las aldeas principales y alguna aldea menor alberga al más poderoso de los 9. Una pequeña racha de agua se alineó en sus pestañas. «Entonces, ¿cómo te ha ido Naruto? ¿Qué estás haciendo aquí?», ella preguntó. Él sonrió y miró a su regazo, sin saberlo, haciendo que su cabello presagiara sus ojos.
Al pedir ayuda a las aldeas menores, hice que se corriera la voz de que un Jinchuriki está vagando libre y dispuesto a tomarlo. El Akatsuki ya estaba detrás de mí, así que vine aquí un día y me escondí. Use cualquier chakra o técnica aquí para arriesgarse a ser olfateado, los comerciantes aquí me dan algo de trabajo de vez en cuando. No son permanentes, solo algunos trabajos ocasionales aquí y allá. Nadie quiere a un niño con antecedentes sombríos como yo a su alrededor. Por más tiempo del que es absolutamente necesario, supongo. Gano 50 o incluso 100 yo 2 o 3 veces a la semana, no es mucho, pero me las arreglo cortando algunas comidas aquí y allá. Los ninja estamos entrenados para sobrevivir de todos modos, y he estado sobreviviendo desde que nací, así que sus propios ojos se llenaron de lágrimas, apenas estaba conteniendo un estrangulamiento propio. Entonces, ¿por qué me diste tu fruta y agua? Susurró, todavía sin entender nada en absoluto, incluso si podía encontrarle un sentido completo. Él le sonrió, moviendo la cabeza hacia los lados para hacer que gotas brillantes se apartaran de sus ojos. Sé lo que se siente tener hambre, además, eres un amigo. Nadie merece morir de hambre por ningún motivo, sin importar quién sea. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que sus delgados brazos estuvieran rodeados con fuerza alrededor de su cuello. Ella lo abrazó. Pensar que le había ofrecido su comida sin pensarlo 2 veces cuando nunca tenía suficiente para sí mismo, solo, ¿cómo? Naruto se puso rígido por un momento, no había sido abrazado así en años. Desde que el tercer Hokage dejó de verlo cuando era niño, solo Tsunade lo había abrazado. Pero su propia voluntad vaciló, le devolvió el abrazo tembloroso. Déjalo salir, su pequeño susurro fue todo lo que hizo falta para que se encogiera sobre sí mismo y se escondiera en sus brazos. Finalmente, la gran presa que contenía su corazón se rompió. No había llorado cuando sus amigos y sus propios maestros lo reprendieron por levantar una mano letal contra Sasuke, la misma persona que se suponía que debía recuperar de manera segura. No había llorado cuando Sakura, la chica por la que su corazón siempre daba un vuelco, le había dicho en su cara que era bueno que la aldea finalmente se estuviera deshaciendo del demonio que los había atormentado durante más de una década, e incluso podría hacerle un favor al mundo y morir. Pero hoy fue diferente. El afecto detrás del abrazo había hecho que su voluntad vacilara, no era abuelo como Hiruzen solía darle, no era maternal como Tsunade solía abrazarlo, era diferente. Y le encantó. Había roto sus fuertes barreras de hierro como el vidrio, temblaba, ante sus propias debilidades ahora a la vista del mundo, o su desesperanza ahora saliendo de él en espadas, no lo sabía. Odiaba hacerlo, pero quería dejarlo salir. Había pasado tanto tiempo. Temari mantuvo su forma temblorosa durante lo que parecieron horas antes de que finalmente cayera inconsciente. De temblores, llanto, hambre o cansancio, no lo sabía. Todo lo que sabía era que él había necesitado dejarlo salir, y se alegró de que había confiado en su hombro para hacerlo. Levantándolo de la misma manera que lo había hecho meses atrás, notó instantáneamente la falta de peso que la pesaba desde la última vez. Era liviano como una pluma, incluso más liviano que ella. Ella se registró en una posada local, lo colocó en una cama y pidió un poco de ramen al asistente al salir. Cerró la cremallera que sujetaba su chaqueta y se la quitó con cuidado, teniendo mucho cuidado de no despertarlo por accidente cuando finalmente se veía tan pacíficamente feliz. Su cuerpo mostraba fuertes signos de desnutrición, las líneas óseas eran evidentes en todas partes de su torso, pero los músculos de sus brazos todavía estaban desgarrados, para su sorpresa. Era por trabajos ocasionales regulares sin mejoras de chakra o por el simple y viejo beneficio del chakra demoníaco que corría por sus venas para ayudarlo a sobrevivir a sus ordalías. Ella no lo sabía, ni quería. Ella lo sacudió para despertarlo después de 1 hora más tarde, cuando finalmente llegó el almuerzo, y se sentó a su lado. Naruto abrió los ojos aturdido, sintiendo una mano suave que le acariciaba el cabello con amor y unos ojos verdes a su lado mirándolo con lo que parecía ser una pura adoración. ¿Temari?, preguntó.
Se sentó, miró a su alrededor y recuperó su orientación, solo para sentirse aún más confundido al ver su inusual entorno. ¿Por qué estaba en una habitación? ¿Estaba ella aquí para capturarlo también? De repente, le colocaron un cuenco humeante de ramen en el regazo, cortesía de un temari que sonreía con cariño. «Comer hasta», dijo, él se animó sorprendido. «Tomé tu almuerzo, así que es justo si te devuelvo el dinero, ¿verdad?», preguntó tímidamente. Él la miró, sus ojos brillaban con confusión inocente. Ella dobló un par de palillos en sus manos y les dio un apretón de seguridad. «Comer», susurró suavemente. Él estaba indeciso, después de todo, simplemente no estaba bien tomar una comida completa a cambio de una sola fruta, ¿verdad? Pero no tenía idea de cuándo podría arriesgarse con una oferta así la próxima vez. «Así que gracias», susurró y profundizó, teniendo mucho cuidado de no derramar ni desperdiciar ninguna bondad. Temari se sentó allí, con la mejilla hinchada en la palma mientras lo veía comer con ojos tiernos. Honestamente, estaba entristecida por la mirada en sus ojos, casi parecía como si ese cuenco fuera lo más preciado para él en el mundo en este momento, pero lo que más la quemaba era eso, tenía razón y lo sabía. Terminó el cuenco en no más de un minuto, ella pudo ver que todavía tenía hambre como había esperado, y colocó un nuevo cuenco humeante en su regazo. «Seguid», ella dijo. Él asintió con la cabeza, casi para tomar otro bocado antes de detenerse y mirar el cuenco con cautela. «¿Está envenenado?», preguntó. Ella frunció el ceño, no por la pequeña voz con la que él habló, o incluso por la sospecha que acababa de forzar sobre ella, sino desde el punto de que ni siquiera parecía preocupado en lo más mínimo, por lo que ella estaba a punto de responderle. «No», susurró ella honestamente, dándole un suave apretón en la mano, «no es Naruto envenenado, créeme». Él asintió, sin mirarla a los ojos en lo más mínimo. Su voz suave hizo que su corazón se retorciera extrañamente, y no le gustó, ni un poco. Ella le entregó un vaso de agua, uno que él bebió lentamente antes de limpiarle la cara con un pañuelo de papel como si él fuera el niño y ella la madre. Involuntariamente, un suave bostezo pasó serpenteando por sus labios, sus ojos caídos por estar recostado en una cama tan cómoda después de pasar sus días en el suelo duro como una roca durante meses y meses. Siempre tener que mantener los ojos y los oídos bien abiertos por los matones en las calles, o peor aún, la gente detrás de él, tampoco era un pensamiento que estuviera presente en su mente en ese momento. Solo estaba cansado. Una mano le empujó suavemente el pecho, obligándolo a recostar la cabeza sobre la almohada cuando una suave sensación recorrió su frente. «Duerme ahora, necesitas el descanso. Estás cansado, ¿verdad?», le dijo un susurro arrullador. Sus ojos entrecerrados parecían inseguros, pero la debilidad de los meses y la tranquila comodidad de la cama finalmente superaron sus sentidos justicieros. La seguridad de un lugar alejado de las inclemencias del tiempo de los desiertos con un techo en la parte superior para cubrir su cabeza lo hizo quedarse dormido casi instantáneamente. Pero lo que finalmente lo hizo entrar fue la suave mano aterciopelada que frotaba sus sensibles bigotes con tanta ternura. En un giro de sorpresa que no había esperado, como un gatito, Naruto se acurrucó en sus brazos y se acurrucó para dormir. «Idiota». Ella se rió. Apoyándose en su codo, sus ojos solo lo observaron con cariño, dormir en su pecho como un bebé, sus suaves ronroneos arrullaron sus propios ojos para que se durmieran momentos después. Naruto se despertó, sintiéndose posiblemente lo mejor que podía recordar hasta donde su memoria le servía, solo para ver a Temari acurrucado a su lado. Su cabeza estaba en su pecho, ambos brazos abrazándolo como un oso mientras su propio brazo estaba envuelto protectoramente a través de su cintura. La sacudió suavemente. «Temari, despierta». Sus ojos verde azulados se abrieron, dándose cuenta de su posición comprometida, parpadeó. «¿Naruto?», preguntó ella, él asintió. Si hubiera sido cualquier otra persona, absolutamente cualquier otra persona, los habría golpeado hasta dejarlos sin sentido mientras gritaba obscenidades.
Pero ver sus ojos luciendo tan honestamente confundidos, incluso más que los de ella, hizo que incluso sus sentidos somnolientos y extremadamente volátiles se derritieran. Se sentó y se frotó los ojos para quitarles el sueño. Lo siento. No era mi intención, estaba inconsciente, ya sabes, murmuró Naruto. Ella asintió con la cabeza, ya imaginándolo. Sé. Él asintió con la cabeza mientras ella bostezaba somnolienta. Además, tengo la costumbre de abrazar los peluches que tengo en mi habitación, así que supongo que tengo la culpa, susurró. La realización la golpeó, el horror se apoderó de todo su ser y se despertó con incredulidad, casi sin creer lo que acababa de descifrar con otra persona que no era su hermana. Ella miró a Naruto y se sonrojó, medio esperando que él se riera o se burle de ella. En cambio, Naruto simplemente se levantó de manera indiferente y fue a recuperar su chaqueta de la percha. Lamento haberte molestado tanto. Debo irme ahora, gracias por la hospitalidad, Temari. Le agradeció. Ella lo agarró por la muñeca y tiró de él hacia su lado, él la miró confundido. No te vayas. Ella le dijo. Quédate conmigo esta noche. Hay suficiente espacio para los dos, ¿ves? Preguntó, haciendo un gesto extravagante con los brazos alrededor de la habitación. Naruto tocó el violín incómodo, quería hacerlo, Kami sabía que quería hacerlo. Pero, ¿era seguro para él? ¿Puedo confiar en ella? Él pensó. Pero al ver sus ojos mirándolo con nada más que calidez y preocupación, sus dudas se desvanecieron. No tengo nada que perder de todos modos, incluso si es una trampa. Él pensó. Ya estaba demasiado cansado de la vida misma, cometer seppuku en pocos días había sido su plan desde el principio, así que, ¿qué había que temer ahora de todos modos? Incluso si era una trampa, ¿por qué no quedarse aquí con ella en sus últimos momentos? Aunque podría haber sido falso, algo de cuidado y preocupación en sus últimos momentos sería bueno, ¿verdad? Está bien. Él estuvo de acuerdo, y ella sonrió con un feliz asentimiento. ¿Tienes hambre, entonces? Preguntó, y consiguió otro asentimiento tímido. Se levantó para salir y pedir el servicio de habitaciones antes de darse la vuelta por un momento. Naruto llamó su atención. Ve y toma una ducha mientras yo regreso, hay algunas túnicas de la posada adentro, así que puedes usarlas por el momento. Él asintió y ella salió. Al entrar al baño, se desvistió y comenzó a lavar su ropa. Era una fuerza de hábito que tenía desde su infancia, parece que podría morir con él, ¿verdad? La idea en sí era ridícula, al menos para él. Además, el agua en la Tierra del Viento siempre había sido bastante escasa para empezar, por lo que supuso que era natural que hubiera conservado este hábito. Pero al entrar en la ducha fría, tenía que admitir que se sentía celestial. El jabón comenzó a hacer espuma cuando la suciedad y la arena comenzaron a acumularse en sus pies. Su cabello, todavía de longitud normal desde que se los cortaba regularmente con un kunai, más para resistir el calor abrasador del desierto que para mantenerlos bien cuidados, su piel brilló una vez más como lo había hecho durante años en el pasado. Saliendo, fue recibido con una cariñosa sonrisa de Temari. Se ve mucho mejor ahora, reflexionó para sus adentros. Haciendo un gesto con la mano hacia la mesa, ambos se sentaron en la mesa del comedor llena hasta el borde con comida. Llenando un plato con abundantes cantidades de arroz antes de rociarlo con una carga extra de curry, Temari se lo entregó con gusto al niño que asintió con gratitud. Ambos comieron en silencio, Temari para ordenar su mente mientras Naruto estaba demasiado interesado en la comida ofrecida como para notar sus expresiones. El asistente vino y se llevó los utensilios, dejando atrás a un par de rubias moviéndose incómodas en sus asientos. Temari no tenía idea de cómo entablar una conversación con él, mientras que el propio Naruto no tenía idea de qué decir. Apenas había tenido a nadie con quien hablar durante bastante tiempo, e incluso si lo hubiera hecho, ella era una kunoichi mientras que él ya no era un ninja. No tenía idea de qué decir, así que guardó silencio. Finalmente, Temari suspiró. Naruto mantuvo una mano en su regazo para calmar al sorprendido chico. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó ella suavemente.
Él asintió con la cabeza, sin ver ningún problema con eso. Cualquier cosa, Temari, no tengo nada que esconder, ¿sabes? Respondió con seriedad. Ella sonrió y le dio unas palmaditas en el muslo para tranquilizarlo. ¿Qué pasó exactamente después de que te dejé en el hospital ese día? Cuéntamelo todo. Y así comenzó su historia, escena retrospectiva en las apreciadas cámaras de la Torre Hokage que albergan al consejo que gobierna la aldea. Tsunade golpeó la mesa con su dedo índice con impaciencia. Sin que ella lo supiera, las astillas subían y bajaban mientras su uña cortaba la madera por los golpes inhumanos que estaba haciendo en la madera. Incluso a pesar de lo enmascarada que estaba su mirada de veterana, tenía un presentimiento sobre esto. Una reunión urgente con estas viejas fochas nunca fue algo bueno, especialmente si las sonrisas que amenazaban con cubrir sus rostros eran algo por lo que pasar. Koharu, siendo el más influyente aquí, decidió comenzar el proceso. Hokage-sama, convocamos esta reunión para inspeccionar los informes entregados por todos los compañeros de escuadrón enviados para recuperar a Uchiha Sasuke. Especialmente los informes sobre Uzumaki Naruto. Ella empezó. La bilis subió a su garganta. Esto no se veía bien, lo siento, pero con mis deberes médicos no he tenido la oportunidad de revisar esos informes. Aún así, ¿qué querías discutir? Reprimió sus miedos y enmascaró su cara de póker. Genin Uzumaki usó 2 colas de chakra demoníaco, el chakra del zorro de 9 colas, y perdió el control sobre él hasta el punto de casi matar a Uchiha-sama, la víctima que fue enviado a recuperar, su compañero de equipo y por poder un shinobi de la hoja, todo porque quería mostrarle quién era el mejor de ellos. Koharu terminó. Los ojos de Tsunade eran francamente asesinos, he visto las heridas de ambos, y déjame decirte que las heridas de Naruto eran mucho más graves que las de ese Uchiha. ¿Cómo puedes afirmar que perdió el control así? ¿Dónde está la prueba? Replicó ella. En un sorprendente giro de los acontecimientos, eso podría atribuirse a las habilidades inherentes y al genio del Uchiha, ¿no? Preguntó Danzo. Él superó la academia, posee al venerado Sharingan y lo maduró completamente en la batalla con Uzumaki. Si hubiera sido alguien más, dejó la amenaza colgando, los murmullos resonaron alrededor de las silenciosas cámaras como abejas zumbando. Tsunade, Omura se arregló las gafas sabiamente. El consejo ha considerado al chico como una amenaza de advenimiento que debe ser suprimida, ahora. Él explicó. Al ver casi ninguna refutación, en lugar de un puñado de sonrisas, Tsunade se erizó. Él no es una amenaza, ya no tenemos el Mokuton, tampoco poseemos el conocimiento y las habilidades de sellado de nuestros últimos 3 Hokage. ¿De verdad crees que podrías suprimir todo el poder de los 9 colas por tu cuenta si es necesario, Tsunade? Preguntó Danzo. Tsunade lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Por mucho que detestara admitirlo, ese maldito lisiado tenía razón, aún así, protestó. Genin Uzumaki será desterrado, esa es la decisión del consejo Tsunade. Koharu la interrumpió. Tsunade, habiendo finalmente tenido suficiente, golpeó su mano sobre la mesa con un golpe, no tomas decisiones tontas. Ella rugió. Yo soy el Hokage. Su declaración no tuvo absolutamente ningún efecto sobre ellos, en cambio parecían divertidos. Eso puede ser así, pero esto, Omura arrojó un pergamino sobre la mesa, desplegándolo frente a ella. El sello oficial del Daimyo hizo que los ojos de Tsunade se agrandaran, hace que tu opinión sobre el asunto sea inútil. Terminó victorioso. Tsunade, apenas reprimiéndose de arremeter y chasquear algunos cuellos, los fulminó con la mirada. Especialmente Danzo, ¿tú también Danzo? Preguntó, su voz incrédula e incrédula. Nadie sabe más que tú cuánto lo necesitamos. Suplicó. El hombre se movió incómodo, ella pensó que había golpeado una cuerda, sea como sea, un arma haciendo tic-tac para estallar en nuestras caras es peor que no tener ningún arma. No hemos usado ese recurso en el pasado, la historia nos sirve bien terminó estoicamente. El consejo y el propio Daimyo han considerado a Uzumaki como una amenaza para la aldea. La decisión es unánime, no hay nada que puedas hacer.
No dejes que los sentimientos personales se apoderen de Tsunade, esta fue precisamente la razón por la que Miraime estableció tales leyes. Por mucho que amaba al difunto, maldijo a su tío abuelo por dentro. El sello se está debilitando, extinguiremos la amenaza antes de que suceda. Tienes hasta el amanecer para avisarle, o lo haremos por ti. Eso es todo lo que podemos darte Tsunade, el consejo puede ser despedido. Todos los ancianos, miembros del consejo shinobi y líderes civiles se levantaron para irse. Los ojos de Tsunade se llenaron de lágrimas, agarró el pergamino en sus manos con un agarre de hierro. Se sintió tan impotente que se odió a sí misma por eso. Recuerda bien este día, susurró. Cada uno de ellos se detuvo por un momento antes de alejarse, dejando a Tsunade sollozando detrás de ellos. Hospital de Konoha como dedos brillantes, los rayos del sol se asomaban por las ventanas abiertas e iluminaban con su brillo las húmedas paredes blancas. El suave clic de la puerta y el leve roce de pasos dieron una nueva vida al espacio silencioso. Parpadeando aturdido y abriendo los ojos, Naruto bostezó. Aunque miró por primera vez a su visitante, sonrió. Oye Sakou. Bofetada. Estirando su cuello, los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Para qué fue eso?, preguntó. Inclinando la cabeza a un lado, no podía comprender la expresión furiosa en el rostro de su enamorado o por qué estaba allí en primer lugar. Traje a Sasuke de regreso como lo prometí, ¿no?, preguntó de nuevo. ¿Por qué me abofeteaste? ¿Lo trajiste de vuelta, dices? Ella siseó. Retrocedió por instinto, casi levantando el brazo en defensa propia. Se sentó en guardia. Te pedí que me lo trajeras de vuelta, que no lo mataras en el proceso, idiota. Ella gruñó. Se sentó allí, aturdido. El mismo Naruto sabía que Sasuke no podía estar muerto, se había asegurado de no asestarle ningún golpe fatal sin importar lo que le causara al final, pero no vio la condición en la que se encontraba cuando regresó. O ahora mismo, para el caso. Mi madre y el resto de la aldea tenían razón, parpadeando confundido, el chico perplejo ni siquiera podía entender esta conversación en este momento. Realmente eres un demonio. Sus heridas no lo lastimaron tanto como su chillido, sus palabras en particular, lo habían lastimado. Una cosa era escucharlo de extraños que no conocía, pero escucharlo de la chica que adorara. No te preocupes más, mi madre está en el consejo. Puedes estar seguro de que ella se aseguraría de has impuesto el castigo más alto posible, el destierro al menos. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi Sasuke-kun, maldito demonio? Sus ojos estaban nublados cuando sus chillidos se detuvieron, ni siquiera podía verla salir de la habitación aparte del clic audible que hizo su puerta. No había esperado eso, y después de escuchar ese veneno de su boca, honestamente se sintió traicionado. Lo mismo sucedió de nuevo con Ino, ella también llegó a amenazarlo de todos modos, al nombrar la posición influyente de su padre que él mismo conocía bien. Shikamaru también, había venido a reprenderlo por casi causar la muerte de su heredero rescatado, haciendo que todos los intentos que pusieran en peligro su vida fueran casi negados. Kakashi había entrado para enseñarle sabiamente cómo debería haber intentado hablar con sus amigos, pero más aún lo avergonzado que estaba de haber hecho abiertamente el primer contacto directo con su compañero de equipo con una técnica tan peligrosa como el Rasengan. Pero la cereza en la cima había sido Jiraiya, yendo tan lejos como para absolver su contrato con Toad y por efecto su aprendizaje por avergonzarlo al lanzar un ataque asesino contra su camarada, con una técnica que le enseñó el propio sabio. Sasuke ciertamente había hecho todo lo posible para inventar esta historia improvisada, había concluido, pero las ilusiones que sus supuestos amigos habían aceptado sin un grano de sal eran las que realmente lo desconcertaban hasta el infinito. La mañana siguiente, oficina del Hokage, una taza caliente de sake yacía llena sobre su mesa, pero por su vida, Senju Tsunade no tuvo el coraje de reunirse y tragarla por su garganta. Ella había llamado a su Anbu para recuperar a Naruto, y la culpa y el arrepentimiento ya estaban carcomiendo su corazón como estacas de plomo. Una bocanada de humo más tarde, parado allí con toda la confusión evocada de la palabra, estaba un genin de cabello rubio vestido con un mono naranja, Oba-chan.
susurró, completamente confundido. ¿Por qué me llamaste tan temprano? Todavía estoy cansado por mis heridas, ¿sabes? No puedo esperar hasta mañana. Al ver que la inocencia aún persistía en esos orbes azules, casi silenció su adorable voz de la que su corazón no podía tener suficiente. Armándose de valor, Genin Uzumaki Naruto, id de registro, 17782. Ella dijo. Naruto se enderezó, sabiendo que el protocolo se acababa de iniciar con esas palabras. Esta introducción en particular solo fue utilizada por el líder de la aldea en caso de que surgiera un asunto de suma importancia, uno que llegara a ahondar en estos detalles cautelosos que nadie más que el Kage y su shinobi, conocían. Dijo, su voz seria y carente de todo su chirrido habitual. Genin Uzumaki Naruto, con una profunda inhalación, comenzó. Por la presente se le despoja de su estado de shinobi y por la presente se le desterró de la aldea escondida en las hojas por un tiempo no revelado, ¿pero por qué? Él susurró. Sobre la base de perder el control sobre un poder sobre el que no tenías control, y usar efectivamente dicho poder para casi matar o paralizar a un ninja que te enviaron a recuperar ileso. Se te ha considerado una amenaza para la hoja, y por la orden del Señor del Fuego mismo desterrado, con efecto inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, el aire mismo se sentía espeso y melancólico, no puedes entrar en la Tierra del Fuego ni en ninguna de sus naciones aliadas, incluidas la Primavera y la Ola, al menos serás ejecutado sin juicio pendiente. Por los poderes otorgados sobre mí por las leyes de la aldea, por favor, entregue su diadema. Ella empujó su mano hacia adelante, sin encontrar su mirada rota en lo más mínimo. Sus manos temblorosamente se levantaron y sacó el objeto de su bolsillo, rozándolo con su pulgar por un momento duradero, mientras los recuerdos de cómo lo había logrado destellaron en sus ojos, lo colocó sobre el escritorio junto con otro objeto que hizo el corazón de Tsunade. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, yo tampoco necesitaré esto más, Tsunade-sama. Retirando su máscara para esconder sus emociones, el collar que había ganado en forma justa fue devuelto a su dueño con una sonrisa triste. Escucharlo llamarla tan formalmente había sido el colmo. Tsunade se rompió en un montón de sollozos. ¿Cuándo me voy, Tsunade-sama?, preguntó, con la voz hueca como una cáscara de papel vacía. 2 horas, tienes 2, le dijo, su voz quebrada en sollozos ahogados. Sus manos temblorosas acunaron los 2 objetos como si fueran su propio corazón, que no estaba más lejos de la verdad como era de esperar. Me iré entonces. Él afirmó. Sus ojos se agrandaron. Espera, Naruto. Ella soltó, él la miró con vehemencia. Sacando un viejo pergamino de madera de su cajón, ella le entregó el pergamino antiguo con aspecto tembloroso. Se suponía que Sarutobi-sensei debía entregar esto cuando cumplías 16 años o te convertías en Jonin. Después de su fallecimiento, me encomendaron la tarea. Le dijo ella, observando con ligera envidia cómo sus ojos se pusieron vidriosos de cariño al escuchar ese nombre. Se supone que contiene el legado de tus padres. Nadie puede abrirlo además de ti, está vinculado específicamente a tu sangre y chakra. No pudo decir nada más porque fue todo lo que Naruto pudo escuchar antes de que se lo arrebatara de las manos como un depredador hambriento. ¿Los conocías?, le preguntó a ella. Ella negó con la cabeza, casi temblando de lo fría que había sido su voz. Nadie más que Sarutobi-sensei los conocía. Se llevó esa información a la tumba. Ese pergamino es la última pieza que tenemos de su legado, admitió. Él asintió con la cabeza, agarrando el pergamino como si fuera a deslizarse en cualquier momento. Orbes de color avellana nublados lo vieron salir con pura angustia, perdido para ella y los retratos que colgaban, mirándola, de la pared. Sus pies lo llevaron a casa, los ojos tan sin vida como el segador Naruto miraba las paredes de su apartamento con nada más que vacío. Muere Demon. Por el Yondaime/Uchiha. Sin embargo, al final sonrió, supongo que fue para mejor. Sus palabras carecían de convicción, o incluso de vida en general. Incluso antes de intervenir, sabía qué esperar cuando se abriera la puerta de su casa. Ya estaba roto.
Se robó cualquier cosa de valor, no es que hubiera mucho en primer lugar, mientras que el resto fue demolido de una forma u otra. Se abrió camino por la habitación destrozada, sacando la basura del piso para levantar un tatami, uno en el que había excavado a fondo para este tipo de emergencias en particular, y recuperó un par de pares de ropa y suministros. Al salir de la casa, no antes de mirar con nostalgia el monumento al ocaje a la vista desde su balcón, se dirigió a las puertas solo para dejar de ver a la última persona en la tierra que quería ver en este momento. Sasuke Uchiha. Tome. Saludó con disgusto. Naruto no dijo nada, pasó a su lado sin decir palabra como si fuera un simple obstáculo en su camino. Algo que Sasuke no tomó a la ligera. ¿Ahora ves lo que obtienes por tratar de negar a un perdedor, Uchiha? Gruñó. Naruto se detuvo por un momento demasiado tiempo, avanzando poco a poco para replicar, pero al final, se alejó sin una palabra. Realmente no había peso en sus palabras ahora, ¿verdad? Tienes suerte de que te dejen con vida después de lo que le hiciste a tu mejor amigo, demonio. Tal vez los dioses de arriba hayan visto tus acciones diabólicas, e incluso puedan emitir su juicio sobre ti. Una voz que una vez había adorado, chilló detrás de él. Incluso tan rígido como Naruto deseaba que estuviera su corazón, ese le dolía. Con cada paso que daba de la aldea, una parte de sus sueños y su vida moría en dichosa armonía. Fin del flashback. Y fue entonces cuando comencé mi único viaje por el mundo antes de finalmente establecerme aquí. La forma en que me ves antes es probablemente como he vivido desde la primera vez que vine aquí. Le dijo a ella. Ella no tenía palabras, sus ojos lo miraban con tanto amor y cariño que lo hizo sentir un poco mareado. Era tan confuso. Si tienes algún plan para usarme o incluso matarme, entonces puedes decírmelo. Te prometo que no me resistiré. Esto la sacó de su aturdimiento. ¿Qué? Preguntó con incredulidad. Él sonrió suavemente, cerrando los ojos en un vano intento de ocultar su neblina. Solo déjame descansar unos días, si puedes, luego iré en paz a donde tú quieras. Como dije, gané. Resistir. Ya estaba planeando suicidarme en unos días de todos modos, así que si puedo ser de alguna utilidad para ti, tal vez tenga algún significado. Naruto no pudo decir más, su voz se quebró y se ahogó. Temari se sentó congelada en su lugar, incapaz de evocar un solo pensamiento coherente. Ella estaba disgustada consigo misma por haber tenido algo que ver con ese escupitajo que el infierno había escupido en la tierra, uno que esos bastardos llamaban pueblo escondido, pero se solidificó aún más para ella que incluso estaba considerando en la oferta uno de esos gusanos habían hecho para invitarla a una cita. Ese maldito idiota perezoso también era uno de ellos, sin importar quién o cómo pudiera ser, y eso torció su mente de formas que absolutamente no deseaba. Pero nada vengativo podría hacerla apartar los ojos de esos interminables charcos de angustia que estaba mirando en ese momento. Esos orbes azules parecían tan rotos y perdidos. Carecían de su brillo o lustre habitual, y todo la enloquecía pensar que él realmente no tenía nada por lo que vivir. Abrió un poco los brazos, indicándole que se acercara a ella. Él vaciló, pero no vio nada más que calidez y comprensión en esos ojos verdes a su lado de ella. Por instinto, cayó hacia adelante, deseando estar en sus brazos para cualquier cosa que ella quisiera. Asustó a Temari hasta la médula, ya que sabía que este chico nunca mentía, un hecho que era ridículo para un shinobi a pesar de que lo hacía aún más especial a sus ojos, por lo que solo estaba diciendo la verdad sobre el fin de su propia vida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, sollozó y enterró su cabeza en su pecho con fuerza. Con la barbilla apoyada en su cabeza, sostuvo su forma temblorosa con una sonrisa triste. Ella realmente estaba contenta de que él estuviera derribando todas sus barreras por ella. Nunca soñaré con lastimarte, Naruto. Ella lo consoló suavemente, solo servía para que sus lamentos fueran cada vez más fuertes. Ella trató de besarle la cabeza. Confía en mí cuando digo esto, lo haré todo mejor. ¿Confías en mí, Naruto? Él solo asintió con la cabeza, demasiado absorto en absorber todo este afecto con el que ella lo colmaba. Era lo único que ansiaba, no dinero, ni lujo, ni siquiera comida o atención.
Todo lo que su cuerpo ansiaba ahora era amor. Se acurrucó en sus brazos, provocando una risita de la chica que estaba más que feliz de dejarlo estar cómodo y calmarse. No supo cuánto tiempo lo sostuvo antes de que sus llantos finalmente se convirtieran en pequeños ronroneos somnolientos. Su cuerpo necesitaba todo el descanso que pudiera tener después de todos esos meses de tensión, ella lo sabía, tenía que haber soportado tanto solo por la necesidad primordial de sobrevivir. Una semana podía pasar factura a un ninja, 1 o 2 meses era para lo que se contrataba a los veteranos, había soportado este infierno durante casi un año. Ella lo